mesoamericanos en México con la tesis Huejotzingo en el siglo XVI. Ha tenido una amplia carrera académica, de la cual ha tenido como premios y distinciones sobresalientes en el 2022 con condecoración y la Martini Award de la Universidad Estatal de California. En el 2021, Premio Cañé de Libro Códices de México en la categoría de ensayos y estudios. En el 2018, reconocimiento Libro de Plata como destacado bibliófilo en la entrega de la Asociación de Libros de Guadalajara. Distinciones tales como en el 2013, que recibió el nombramiento como director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, servidor público de la carrera titular. En el 2012 recibió el premio del INA Raúl Guerrero, correspondiente a la mejor investigación del patrimonio musical en el libro Félix Cruz, Cantor Surreal. Entre ellas, igual destacan muchas de las obras que ha realizado el doctor, que por mencionar algunas, pues tenemos un lenguaje pues muy amable y muy ambicioso, ¿verdad?, por reconocer. Artículos en libros, tiene 25 capítulos de libros muy importantes. Tiene 21 artículos en revistas y tiene 13 curadurías. Todo un expediente en su experiencia laboral, académica y profesional. Recibamos un fuerte aplauso al doctor Rito Baltasar Guadalajara. Muchas gracias por estar esta mañana, tarde aquí, interesados en la historia de Tlaxcala, en la historia un tanto desconocida, me parece. Normalmente no ponemos tanto tiempo a cavilar cuándo se fundaron los lugares donde vivimos, quién los fundó, por qué se fundaron, cómo es que se pusieron de acuerdo para poder vivir en determinado lugar. Y entonces, pues, este es un buen momento, me parece, aunque sea un rato no tan largo, de platicar y de que ustedes puedan conocer un poquito más de esto, de su historia y de todo lo que ha sucedido en estas tierras. Me gustaría comenzar diciendo que la labor del historiador es muy cercana a la del archivista. Nosotros como historiadores sería muy difícil que pudiésemos tener el acercamiento a los archivos si no tuvieran estos archivos el trabajo que ustedes llevan a cabo, particularmente en lo que se refiere a la limpieza, al arreglo, a toda esta parte importante de catalogación que es fundamental. Durante ya varios años, ustedes saben que he tenido la suerte de estar muy cercano con Tlaxcala. A los inicios, como ustedes vieron, sigo siendo muy cercano a Huejotzingo, pero desde hace algunos años he sido muy cercano a Tlaxcala, al grado tal de que vivimos aquí, mi familia y yo tenemos una pequeña casa por aquí arriba, enfrente de la UAT, enfrente de la UAT, y eso nos hace venir cotidianamente, por lo menos unas 3 o 4 veces al año, por lo menos, a veces más. Entonces, he tenido la posibilidad de percatarme del trabajo que particularmente aquí y en algunas otras instituciones de Tlaxcala se lleva a cabo en el ámbito archivístico, y creo que se están haciendo bien las cosas. El trabajo que se desarrolla es un trabajo adecuado, fundamentado en la normativa vigente. Como ustedes saben, el Archivo General de la Nación es el área normativa en ese sentido. Y también poca gente sabe que, aparte del director de la Biblioteca de Antropología, soy el coordinador nacional de los archivos del instituto. Todos los archivos del instituto dependen también de la Biblioteca de Antropología como área normativa al interior del Instituto de Antropología. Entonces, eso me ha llevado a mí a estar muy cercano
a todos estos procesos archivísticos, y creo que en Tlaxcala se han estado llevando de manera correcta. Y en ese sentido, me gustaría extenderles, hoy que es el Día de los Archivistas, pues una felicitación a todos ustedes por ese gran trabajo. Y ese trabajo es muy interesante porque cuando uno consulta ya un archivo que tiene un catálogo, es muy sencillo poder ingresar a las búsquedas que uno está haciendo. Facilita demasiado el trabajo de ustedes, el trabajo histórico o antropológico en algunos casos también, ¿no? Porque también tenemos información que se está produciendo todos los días, sobre todo en instituciones y en ayuntamientos, a nivel estatal o federal. Y creo que esto es muy importante, los felicito, la labor es muy interesante, es muy importante y para nosotros, por supuesto, que es trascendental. En alguna ocasión, en 1692 hubo un incendio muy grande donde se quemó el archivo de la Ciudad de México. Y un señor que era un sabio, Sigüenza y Góngora, Carlos, junto con sus pequeños anteojos, cuando comenzó el incendio, se metió a donde estaba el archivo. No salvó la plata, no salvó la seda, las cortinas, no salvó. Él no quería salvar eso. Él quería salvar unos papeles viejos. Y entonces se metía corriendo, tomaba un montón, salía a la calle y los depositaba y se volvía cuando las llamas ya estaban fuertes. Y otra vez, yo me preguntaba siempre, ¿por qué una persona como don Carlos, que era un gran astrónomo, un gran conocedor de muchos aspectos, inclusive de la antigüedad mesoamericana, arriesga su vida con un montón de papeles viejos? ¿Por qué? Esa es una pregunta que tal vez en algún momento ustedes se han hecho. Y yo creo que don Carlos tenía algo que es muy, muy importante, que se llama conciencia histórica. Todo archivista tiene que tener conciencia histórica. Es decir, tiene que tener una conciencia de que en esos papeles viejos, polvosos, como decía por ahí, que tenían a veces, me ha tocado ver archivos con alacrán, de todo me ha tocado ver. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué este hombre se mete a sacar eso? Pues precisamente porque se percató de que ahí, en el interior de los papeles viejos, reside algo muy importante, que es precisamente el devenir histórico de un pueblo. Así de importante es la labor del archivista, porque el historiador hace un poco más, hace una circunstancia diferente. Ya analiza lo que está contenido en los documentos, pero los soportes y la manera de arreglarlo, de conservarlo, es labor del archivista. Y creo que todo archivista tiene que tener esta conciencia histórica y por consiguiente tiene que saber que se contiene. Decía Guillermo Tobar de Teresa, con quien me unió una amistad muy fuerte, éramos muy buenos amigos, desafortunadamente falleció muy joven. Él me decía que el archivo es la llave de la puerta de la investigación. Y en ese sentido podríamos hacer trabajos importantes porque al historiador le permite saber, igual que con la bibliografía, qué ya se hizo, pero más importante, ver qué no se ha hecho. Y ahí dedicarse como historiador a buscar hacer algún aporte, aunque sea pequeño. Y creo que esto desde hace mucho tiempo ha marcado como el derrotero de mi vida profesional, en buscar pequeños aspectos, aunque sea, que nos permitan comprender por qué somos así los tlaxcaltecas, por qué pensamos de determinada manera, por qué estaba dividido como está dividido en la actualidad, por qué las casas son de determinada manera. Hablábamos con Elías en la mañana de que cuando se da la conquista y se reparten los predios, no son tantos los capitanes que no les dan espacios muy largos, sino más bien cortos, pero muy profundos. Y esto es una característica tlaxcalteca. Y también veía que encontramos, mientras esperábamos un momento, que tenía un
un escudo, una de las casas. Y dije, ya encontré otro escudo en la avenida, antes de dar vuelta hacia arriba. Hay otra casa que también tiene otro escudo. ¿Y de quién eran? ¿Quién vivió ahí? ¿Alguna vez hemos pasado, es nuestra cotidianidad, pasamos y nos preguntamos quién era ese señor, por qué le dieron un escudo, por qué fue tan relevante en un momento, qué pensaban, qué hacían? Pues toda esta parte importante está plasmada en la documentación, las decisiones de las autoridades, pero también las necesidades. Yo mismo he venido aquí a pagar mi predio, a pagar en otro lugar el agua, ¿no? Y eso, pues no sé si algún día cuando alguien escriba alguna historia pueda decir, bueno, pues Baltasar participó y pagó un poquito de dinero, pero eso ayudó para que pues viviésemos con mejores servicios, etcétera, no lo sé, ¿no? Eso ya lo escribirá, porque la historia la escriben los historiadores, ¿no? Yo siempre escucho, y metió un gol que era un gol histórico, ¿no? Y le digo, no, todavía no es histórico, cuando lo escriba un historiador, entonces será histórico. Pero de pronto metió un gol, ese es un hecho, nada más. Entonces, para mí es un gran gusto de verdad venir, platicar un poco de lo que me ha tocado pues, conocer. Ojalá les resulte muy interesante y que pues deja una pequeña semilla en su interés para que busquen y otro día que venga me diga algunos de ustedes, dice que encontró un documento de esta casa donde está el escudo y es de la familia, porque eso está en los archivos. Entonces, por supuesto que el papel del archivista es fundamental, un poco silencioso, a veces un poco solitario, pero no importa, lo hacemos con todo gusto, ¿no? Entonces, si me permite, comenzaré entonces a platicar sobre la escala antigua, a ver qué les dice. Muchas gracias. Sí. Muy bien. Bueno, yo tengo que comenzar diciendo que no hay una historia única. Qué bueno, ¿verdad? Imagínense que nada más pudiésemos escribir sobre una sola versión de la historia. Sería un poco aburrido, tal vez ya conocemos que en tal año pasó tal cosa. Y afortunadamente, la historia se escribe con el cristal de quien lo mira, ¿no? Todo depende, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y para la historia de Tlaxcala, ¿qué pasa? Para la historia de Tlaxcala es muy interesante saber que cada uno de los pueblos, inclusive cada una de las cabeceras, escribe su historia desde su propia percepción. Y en esa historia se tratará de poner en realce los hechos en donde cada uno participó. Entonces, esto nos llevará a tratar de entender, por ejemplo, que a lo mejor Ixtlilxóchitl, que era texcocano, le quiso dar énfasis a la historia texcocana y tal vez escondió o no le dio tanta relevancia a la historia de los mexicas o a la historia tlatelolca o a la historia tlaxcalteca, porque es obvio. Quiero resaltar mi propia historia, mi propia identidad para poder decir cuál es como nuestro interés, inclusive hasta político en ocasiones, ¿no? La historia también tiene mucho de político, también tiene mucho de social, también tiene mucho de económico, y entonces el historiador lo que hace es ir planteando diferentes versiones. Particularmente la historia de Tlaxcala la podemos encontrar sobre todo escrita, no en códices, porque no la hemos estudiado del todo. ¿Sí? La podemos encontrar en la voz de los cronistas y afortunadamente Tlaxcala tiene muchos cronistas. Hay unos que escribieron más obras o que sus obras sobrevivieron hasta la actualidad, otros que escribieron menos pero que su obra es relevante. Hace pocos años logramos repatriar a México desde Inglaterra los documentos de un tlaxcalteca
muy importante que se llamaba don Buenaventura Zapata, que era de Teotihuacán, por cierto. Y ese hombre escribió una historia de Tlaxcala muy interesante a manera de anales, es decir, iba marcando en el año tal, pasó tal cosa. Lógicamente, este señor pues plantea lo que para él es relevante o lo que no puede dejar de plantear por su importancia, o un terremoto, pues eso, si tiene sobre todo daños importantes, pues hay que marcarlo. Que además ese era un tipo de documentación que se llevó a cabo en la antigüedad continuamente. Y bueno, hay más cronistas, afortunadamente Tlaxcala, como digo, es muy rica en esta historia, y la historia más conocida, pues, es la de el mulato, el criollo, bueno, en el mestizo más bien, que escribe una obra muy importante y que casi todos se han fundamentado en ella. La podemos comparar con lo que se dijo en México, con lo que se dijo en no sé, Coatlinchan, que fue un lugar muy importante de donde sobrevivieron muchos documentos, tanto manuscritos como pictográficos. Y la podemos comparar con Ixtlilxóchitl mismo, que escribe sobre la historia, sobre todo del Valle de México, pero relacionada con el Valle Poblano Tlaxcalteca, y vamos a encontrar diferencias, ¿no? Por ejemplo, una diferencia es cuándo se fundó Tlaxcala, qué grupos la fundaron y cómo se llevó a cabo la división interna, porque todos decimos y sabemos en Tlaxcala que hubo 4 señoríos y que esos 4 señoríos iban gobernando por tanda y rueda, se llamaba. Gobernaba uno un tiempo, gobernaba otro, y así cada uno iba teniendo el poder, por así decirlo. Sin embargo, vemos que en otros lugares era diferente. Xochimilco, por ejemplo, tenía 3 cabeceras, ¿no? Y también se gobernaba por esa manera de que gobernaban un tiempo, otro después. Pero México no, México tenía un Tlatoani y ese gobernaba hasta que se moría. Huejotzingo pues tenía otra manera también, era un señor que era elegido dentro de las 4 cabeceras de los pueblos huejotzincas, y en ese sentido pues creo que era muy importante saber cómo se iba llevando a cabo este proceso. ¿Cuándo se fundó Tlaxcala? Depende de la fuente que uno vea. Como ustedes estoy seguro que han escuchado más las fuentes tlaxcaltecas, a mí me gustaría ahora comentarles otro tipo de fuentes, aunque sea brevemente, y se las platicaré. Resulta que cae la ciudad de Tula. Quetzalcóatl, Seacatl Quetzalcóatl, huye y lleva a su hijo que se llama Xochotl. Xochotl es un jovencito. Llega a un lugar que está cerca del Cerro de la Estrella, que se llama Culhuacán, y deja a su hijo con el señor de Culhuacán, que pertenecía a lo que se llamaba el Imperio Tolteca. Y entonces él huye, sigue huyendo, se esconde en una cueva en Chico, hasta que dicen que se va al Tlapagan, ya no sabemos si murió ahí, si se fue y prometió regresar, eso se pierde en el mito. Pero ¿qué pasó con su hijo? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Culhuacán con esto? Bueno, ahorita van a entender por qué me refería hasta ese entonces. Xochotl crece y el señor de Culhuacán tiene una hija, y sabedor que este es el heredero del imperio, la casa con Xochotl. Y Xochotl tiene un hijo que se llama Achitometl, el cual, ya que es más grande, Xochotl muere muy joven, tiene 2 hijas. Una se llama Atotozli y una se llama Ilancuelli. A la primera la casa con un joven guerrero muy importante que se llama Tamborcito, Huehuetzin, y que es hijo del señor de Coatlinchan.
y a la siguiente hija, nada más tiene 2, la casa con el señor que posteriormente será el señor mexica, llamado Acamaquichtli. Y de ahí comienza la genealogía mexica. Pero nos interesa en este momento la genealogía de los pueblos de Coatlinchan, que están muy cerquita de Texcoco. Este señor es muy importante en la antigüedad. Es hijo de un señor que se llamaba Flecha, Midi, y este señor tiene a este hijo que se llama Huehuetzin, que es un guerrero muy importante, que pelea con los tíos y los abuelos de quien posteriormente gobernará Texcoco, que se llama Nezahualcóyotl, y se casa con Atototzin y tienen 7 hijos. Esto estoy platicándolo del códice Xolotl, que es un códice texcocano. De esos 7 hijos, a nosotros nos interesan 2. En 1272, en el año Zetecpatl, según las cuentas que yo propongo, porque tal vez le pueden preguntar a otra persona y dirá que es otra fecha, porque los calendarios no corresponden del todo en algunos de los señoríos. En el año de 1272, aunque Muñoz Camargo dice que ya había gente que vivía aquí, eso también es normal. Cuando se fundó Roma, en ese día llegaron a poblar porque antes no había gente. No, es probable que hubiera gente antes, pero la ciudad, desde el punto de vista histórico, tiene un inicio en donde comienzan a llamarse texcaltecas o tlaxcaltecas, según las fuentes. En el códice Xolotl de la lámina 3 aparece, pero nada más es una escena en donde están los 2 señores, hijos de este señor Huehuetzin, que vienen a Tlaxcala y fundan Tlaxcala. 2 de sus hermanos fundan Huejotzingo. Otro señor se queda y es el señor de Coatlinchan. Y otros hijos se van, o hijas sobre todo, se van con el señor de Chalco y así. ¿Por qué era importante ese matrimonio de estos personajes? Porque por medio del matrimonio se adscribieron a los linajes más importantes de la antigüedad, que fueron 2, el linaje de Quetzalcóatl y el linaje de Xolotl, el gran guerrero chichimeca. Al grado tal que en muchos de los pueblos tlaxcaltecas el señor más importante tiene como título, ¿sí?, Chichimecatecutli, o sea, el señor Chichimeca, porque era un gran guerrero, y el gran guerrero chichimeca antiguo pues era Xolotl. En otro momento podríamos platicar de este señor porque fue muy importante. Pero a nosotros nos interesa saber porque 2 personajes hijos de Huetzin fundan Tlaxcala en el año, dice el códice, que está marcado ahí, 1 pedernal, que de acuerdo a las cuentas que yo he llevado a cabo, corresponden al año 1272. Pero esa es la historia texcocana. Si comparamos la historia texcocana con Muñoz Camargo, por ejemplo, vamos a ver que tiene diferencias. Dicen que Muñoz Camargo dicen que hubo una migración, que se fueron en determinados lugares y que finalmente llegan a estas tierras donde ya hay personas que viven y fundan entonces otras cabeceras que están normalmente en la parte alta de los cerros por cuestiones defensivas. No es lo mismo tirar piedras o lanzas hacia abajo que lanzarlas hacia arriba o que aventar un lanzazo hacia arriba. Entonces es un aspecto que es meramente defensivo y por seguridad de los señoríos. Entonces, para mí esta historia se las platico para que conozcamos la otra parte. Pero siempre en Tlaxcala nos hemos ido tras los clásicos, vamos a llamarles así, ¿no? Buenaventura Zapata, Muñoz Camargo, sobre todo este último, que es como el que siempre hemos creído que nada más
nada más que él es el que tiene la razón o esa es la verdad absoluta, pero tenemos un problema, que cuando empezamos a comparar, pues no nos checan algunos aspectos, entonces tenemos que dar versiones diferentes. Y creo en ese sentido que en virtud de que Tlaxcala tiene muchos documentos, deberíamos de intentar deberíamos llevar a cabo un intento de conocer, de acuerdo a las propias versiones de los pueblos y de los señoríos, qué coincidencias tenemos en los propios documentos elaborados al interior de cada uno de los pueblos. Entonces, hay que conocerlos, ¿verdad? El Tonalá Titobán, documento que nos puede ayudar, pero no nos puede ayudar tanto. Porque este es un calendario de 260 días. Y este calendario de 260 días tiene fines rituales y por consiguiente pues nos puede dar una idea. Puedo adelantarles que estamos haciendo el estudio y que fue un códice que se adscribe, según muchos especialistas, a Tlaxcala, pero que fue, de acuerdo a los estudios de carbono 14, elaborado en la época prehispánica y utilizado durante mucho tiempo. No, pero cuando llegaron los españoles se acabó la religión antigua. Pues claro que no. Este es un ejemplo. Este códice siguió utilizándose por lo menos hasta el siglo XVII, según los estudios que estamos haciendo. Entonces, eso de que se evangelizó de manera rápida por montones, decían que en Tlaxcala, todo el día de hoy llegaba con los frailes, un grupo muy importante de indígenas, y les ponían a todos José y a todas las mujeres María. Pero mañana se llamaban Luisas, pero pasa que eso es lo que dicen las crónicas. Verdaderamente nos dijeron, y verdaderamente pasó eso, porque los frailes pues, a lo mejor tendrían un poquito para realizar su labor, ¿no? Uno. Luego, tenemos el lienzo de Huamantla, que este sí tiene información antigua. Este documento nos informa que desde un lugar que está en el Estado de México, ahí por Villa del Carbón, había un lugar muy importante que también había pertenecido en la antigüedad a Tula, formaba parte de él, y que desde ahí hubo una migración de otomís que se vino a fundar lo que es Atenco y lo que es ahora Huamantla. Y está marcada la migración y el tipo de guerras marcadas por el látigo Tlachinoli que está aquí, el agua fuego, las flechas y los ríos de sangre, dicen ellos. Seguramente el que leía el códice decía, y hubo una guerra muy importante y hubo ríos de sangre, ¿no? Entonces los marcan en el códice. Y por supuesto vemos que tiene aspectos geográficos. Esta es la propia versión de los otomís, no la que platicaron desde el centro de Tlaxcala o la que platicaron otros pueblos vecinos de ellos. Entonces, este documento resultaría interesante para comprender cuál es la otra versión, no la versión de los que dominan, sino la versión de los que de alguna manera tienen un aspecto de sucesión o de tributación a lo que sería la cabecera o la parte imperial, vamos a llamarlo. Pero también conocemos, decíamos hace ratito con algunos amigos, que hay una parte para el historiador fundamental de entender la parte genealógica, porque si comprendemos la genealogía, podemos entender la historia desde una dimensión distinta a la económica o a la sociopolítica, que es la de las alianzas. Un señor que casa con una señora de otro pueblo hace una alianza, tienen hijos y no puedo ir a matar a mis nietos, ¿verdad? Entonces estoy haciendo una alianza estratégica. Y en caso de que no haya esta alianza, también puede generar una guerra, como vimos en otros pueblos que por no haber permitido esta alianza, se hizo la guerra. Decía por ahí el político que la guerra es la política por otros medios. Otra cosa. ¿No? Y tenemos afortunadamente en Tlaxcala muchos documentos así que nos permiten reconstruir cuáles eran los señoríos y cómo estaban divididos y posteriormente qué señor tuvo qué hijos y cómo se fue
repartiendo. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Bueno, porque las alianzas se llevan a cabo así, pero también muchos de estos personajes fueron gobernantes de los pueblos y tomaron decisiones, entonces esto nos permite saber de dónde eran y si esto influyó en algunas de sus decisiones. Eso habría que estudiarlo. También tenemos documentos de tierras en específico. Sigue siendo un problema muy difícil. En la actualidad hay pueblos que siguen teniendo diferencias por tierras. Y entonces, una de las maneras más fáciles de conocer hasta dónde llegaban los límites de los pueblos, pues es precisamente con estos documentos, de los cuales he visto muchos en las comunidades, pero también muchos en el Archivo Histórico de Tlaxcala, en el Archivo General de la Nación, y la misma Biblioteca de Antropología, que tiene una documentación muy relevante en ese sentido, ¿no? Y también luego pinturas específicas del siglo XVIII, estas me parece que son del siglo XVIII, aunque hacen alusión a aspectos de la antigüedad. Pero ya cuando empezamos a estudiarlos, nos percatamos que estos documentos se elaboran en el siglo XVIII porque a los señores de Tlaxcala, que no tributaban de acuerdo a cédulas reales conseguidas por la documentación plasmada como en el lienzo de Tlaxcala, en el siglo XVIII llegan los Habsburgo, más bien se van los Habsburgo y llegan los franceses, que llegan a gobernar, un descendiente de España que llega a gobernar, los Borbones les llaman, y ellos tienen otra mentalidad y no quieren reconocer ciertos aspectos. Lo que hacen en este caso es cobrarle impuesto parejo a todo el mundo, y entonces los señores de Tlaxcala dicen, momento. Tenemos nosotros acuerdos y los cumples, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos lo firmó el rey Carlos, nos lo firmó el rey Felipe, y son acuerdos que siguen vigentes porque no ha cambiado el acuerdo. Y entonces comienzan a hacer este tipo de documentos diciendo quiénes son, de quién viene su genealogía, pero sobre todo, en algunos de los casos, en qué ayudaron para la conquista, la pacificación, la población de nuevos lugares, etcétera, etcétera. Y esto lo presentan como prueba fehaciente para que se les respeten sus derechos, ¿no? Entonces, nos dan parte de la historia local de ciertos aspectos específicos de la historia. Por supuesto, el lienzo de Tlaxcala, que vuelve a tener vigencia, ¿no? En el siglo XVIII, 1773, se hace esta copia y se quiere utilizar nuevamente para decir, nosotros hicimos todo esto, aquí están además las cédulas que nos dieron, en donde se acordó, porque hay que tomar, y no hay que olvidar más bien, hay que tomar en cuenta que los tlaxcaltecas hicieron algo que muy pocos otros pueblos hicieron, que fue ir personalmente a negociar con el rey de España. Por ejemplo, Huejotzingo no hizo eso. Huejotzingo se quedó. ¿Fue un gran error? No lo sé, ¿no? Yo soy historiador, yo creo que sí fue un error, pero a lo mejor ellos tuvieron motivos distintos. Pero en el siglo XVI los tlaxcaltecas fueron por lo menos 5 veces a ver directamente al rey, porque no querían negociar con el virrey ni con la gente que no les importaba. Nosotros lo hicimos para la corona de España y nosotros personalmente mandamos a nuestros representantes. En una de esas visitas se llevó estos documentos se llevaron ahí. Yo me imagino, si es que Carlos lo pudo ver, ¿qué reacción tuvo al ver este tipo de documentos? Si no vio ok, no tengo elementos para decir que lo haya visto, pero seguramente vio otros documentos. Hace poco hicimos la publicación del Códice de la Cruz Variano, que es un herbario, que se lo mandan al rey precisamente, aunque creo que no lo ve el rey directamente, pero sí lo ve Carlos cuando era príncipe, y dicen que pues se maravillaban de ver cosas tan bien elaboradas y sobre todo ese documento elaborado en latín, porque
Los que estudiaron en el colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco hablaban los 3 idiomas y lo escribían perfectamente. Entonces, creo que era algo muy interesante. ¿Sí cambiamos? ¿No? Ya habíamos platicado un poco la historia, brevemente la voy a comentar. ¿Quiénes son los estudiosos del lienzo? Bueno, Botturini, un italiano que llegó en 1737-36 y que coleccionó los códices la colección de códices más importante la hizo Botturini. Pero cometió un error, quiso coronar a la Virgen, lo tomaron preso, se lo llevaron, y pues perdió su colección, se quedó aquí en México, se fue perdiendo, una gran cantidad se la llevaron después a Francia, y la Biblioteca de Antropología ahora resguarda una parte importante de lo que quedó en México de la colección de ese señor. Él es el que tal vez se llevó o consiguió uno de los documentos que estaban aquí en Tlaxcala, este señor Lorenzo Botturini. Otro señor que supo del lienzo y que dio información fue Clavijero, un jesuita muy importante. Después Humboldt vio el documento, estamos casi seguros. Y bueno, el gran estudioso de este documento, que fue Alfredo Chavero, que en 1892 publica una copia que él mismo había mandado elaborar y da el primer como informe, el primer intento de desciframiento, de lectura de ese documento. El documento que publica Chavero es diferente al que acabo de mostrar hace rato. Es diferente, pero creo que hizo una labor importante porque nos permitió conocer, sobre todo en la parte histórica, algunas cosas importantes, ¿no? Adelante. ¿No? Entonces, ya vieron ustedes el códice allá en la sala donde se está mostrando. Pero yo decía que sabemos parte de la historia precisamente por la documentación que ustedes recuerdan aquí, o parte de esa información. Por ejemplo, el escrito de guerra o lienzo de Tlaxcala original, ¿en dónde creen que está esta información? En un acta de cabildo del siglo XVI, en donde se dice que el Yautlacuiloli, de cuando vino el marqués y de las guerras que hizo en todas partes, todo se reunirá, se escribirá para que se lleve a España. Lo verá el emperador, ellos, los regidores, lo que se requiera se lo dirán al mayordomo de la comunidad, manifestará en lo que se escriba, quizá en manta o en papel, lo que les agrade, eso hará, ¿no? Eso es lo que dice este documento, que ustedes tienen una copia ahorita en la exhibición, en este pequeñito espacio. ¿Verdad que es interesante lo que hacen? Por lo menos a mí me resulta fundamental. Sin este documento no hubiéramos podido saber parte de la historia. De las actas del cabildo sacamos qué pasó. Y por otro documento que se resguarda, una parte de él está ahora en Francia, conocemos por qué, pero es el documento en donde Mashiskatsin, un descendiente de uno de los 4 señores, escribe explicando el lienzo que vimos en la mañana, donde por eso tiene números el documento, porque le pone 1 y explica qué significado tiene la imagen. Luego aquí se conquistó tal lugar y se va diciendo. Ese documento que yo llamé el mapa historiógrafo, bueno, ya se llamaba así, pero yo me refiero que lo pusimos en el estudio que hicimos, es la descripción del mapa que se guarda en el acta de privilegios del muy ilustre ayuntamiento de la nobilísima, insigne y siempre leal ciudad de Tlaxcala.